porque hay, como tú decías, una incitación franca a la violencia. Dice, subo fotos de esta rata inmunda, así me dice, como decían los nazis de los judíos. Para deshumanizarlos. Porque es precisamente parte de todo este lenguaje deshumanizar al que ellos consideran el enemigo. Es cosa, animal, menos que nada, todo menos humano. Y luego dice, ya me lo voy a topar en la calle. Tiene ganas Alejandro Moreno de verte en la Y calle. todos sus bots se dejaron venir. Dice, porque yo subí este tuit diciendo, te pusiste a llorar, maricón, porque son homofóbicos, viejo, porque ser viejo es un insulto para ellos. Y de este personaje que mencionas, pues la verdad ni vale la pena hablar. De Pigmenio, pues todos lo conocemos. Es un hombre que siempre ha estado en el movimiento, en nuestro movimiento, y es un hombre, pues un gran cineasta, pero además un hombre de principios. Entonces, si este hombre lo denosta, pues le van a aplaudir en la calle. Entonces, no le afecta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Hoy en la mañanera, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le preguntaron acerca de lo que ha estado pasando estos días, donde en una publicación Alito Moreno amenaza, denosta y incita al bullying a Epigmenio Ibarra. Él, el día de ayer, en el canal de Manuel Pedrero, como ustedes lo van a ver, pues habla de este tema y dice, platica un poco acerca de eso, ¿no? Pero hoy la presidenta le responde a este tema de Alito Moreno y los critica por estar de vendepatrias allá con los vecinos, con el trompetas. Vamos a ver este video. La verdad es que la presidenta hoy sí los puso en su lugar. Es que el propio Alejandro Moreno. Querido Epigmenio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues primero que nada, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a quienes se han manifestado en estos días de manera solidaria conmigo. Yo ya había recibido de este personaje unas peroratas plagadas de insultos, marcadas por el más vulgar, violento y anacrónico anticomunismo, porque habla del régimen comunista de Morena. Luego dice el régimen narcocomunista de Morena y a mí me endilga pues un montón de cosas. Y lo había dejado pasar, pero ahora dije voy a dejar constancia, porque hay, como tú decías, una incitación franca a la violencia. Dice, subo fotos de esta rata inmunda, así me dice, como decían los nazis de los judíos. Para deshumanizarlos. Porque es precisamente parte de todo este lenguaje deshumanizar al que ellos consideran el enemigo. Es cosa, animal, menos que nada, todo menos humano. Y él, de todos estos insultos soeces, preña su discurso, pero dice, subo fotos, y lo hace además, eso sí es muy molesto, porque las fotos que en el corazón él quisiera tener de sí mismo, es decir, con un uniforme nazi, fotos mías, dice, subo las fotos por si lo ven, y luego dice, ya me lo voy a topar en la calle. Tiene ganas Alejandro Moreno de verte en la calle. Y todos sus bots se dejaron venir. Dice, porque yo subí este tuit diciendo, te pusiste a llorar, maricón, porque son homofóbicos, viejo, porque ser viejo es un insulto para ellos. Y yo la verdad lo hice para dejar constancia de que un legislador, el presidente de un partido político, es capaz de tamaña vulgaridad y de proferir amenazas e incitar impunemente a la violencia callejera. Pues, ¿qué se trae este tipo?
Bueno, ya sabemos, se le fue a golpes a Noroña en el Senado, en el Congreso de la República. Este personaje que tiene causas penales en Campeche, que tenía una mansión enorme con un Lamborghini y otros autos. McLaren también. Sí. McLaren, sí. No hay que olvidar quién es Alito. Claro que tenemos que hacerle un homenaje, porque le debemos la destrucción del PRI y eso no es poca cosa. O sea, la verdad ha hecho una labor de demolición de un instituto político que provocó un enorme daño a México. Entonces yo eso sí se lo tengo que agradecer. Con uniforme, tú mencionabas, utiliza inteligencia artificial porque pues la orgánica ya se les acabó hace mucho tiempo y te pone con un uniforme de nazi. Me vino a la memoria cuando Ciro Gómez Leiva hizo el símil con el Goebbels de la 4T. Es decir, por ahí lo quieren encaminar. Es un recurso... Hace mucho que bajo. me traen en eso, me dicen propagandista, porque ellos son periodistas neutros, objetivos. Sí, chucha, ¿cómo no? Y yo soy un propagandista. No, yo no creo en la neutralidad periodística. Uno toma posición. Y yo he estado hace muchos años impulsando la transformación de México y siguiendo los pasos de dirigentes a los que admiro, como López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es un honor para mí hacerlo. Pero me han puesto el Goebbels de la Cuarta Transformación. Y eso sí yo no lo soporté. Entonces pedí derecho de réplica en Radio Fórmula. No se lo pedí a Ciro, se lo pedí al concesionario, a Jaime Azcarra, quien amablemente me dijo, va. Ya lo había hecho en Imagen con Olegario Vázquez Aldir, porque también en Imagen Ciro dijo una cosa, que exigía La réplica. la réplica. No hay libertad de expresión sin derecho de réplica. Y también me lo concedieron. En ambos casos hice videos. En Imagen no lo pasaron, pero leyeron una carta. Y Ciro la tuvo que leer. Y aquí tuvo que dar entrada a mi participación. Porque eso no es chiste. Compararte con uno de los asesinos más terribles de la historia de la humanidad. Cuando los fachos son ellos admiran a esos personajes. Ellos mienten todos los días para que esa mentira se vuelva realidad. Entonces estamos en una andanada continua de descalificaciones, campañas de desprestigio y el llamado a la violencia, que sí es una cosa muy fregada, sobre todo cuando uno anda en las calles de la ciudad. O sea, yo no ando en blindados ni con una nube de guaruras, y yo no voy a dejar de caminar. Y menos le voy a responder a un bravucón a golpes. Yo no me voy a liar a golpes con nadie. Solamente una vez en mi vida, adulta, Ok. y por necesidad, en Panamá había habido un intento de golpe y estábamos afuera del cuartel de la Guardia Nacional. Y había muchos norieguistas, torrijistas concentrados, muy ofendidos. Y había 2 periodistas españoles. Ya murieron, creo que Joaquín Ibar, ciertamente de La Vanguardia, y Enrique Müller del Mundo. Y empezó a haber un movimiento y los quería linchar la multitud. Y yo dije, aquí tengo que producir una distracción. Y solté la cámara y me le fui a un hombre enorme, que es que yo para empujarlo, pegarle un golpe, y me llevé una golpiza. Y ninguno de los demás periodistas que estaban ahí se metieron.
Eso dio oportunidad de que salieran los dos españoles, porque todo el mundo se concentró en el mexicano loco. Pero es la única vez en mi vida que he considerado que es necesario una acción física. Si viera a Lito y me quiere golpear, que me pegue. Yo las manos no las meto. Yo lo que pongo son argumentos, razones. Pero ese es su tono. Él quiere provocar eso todo el tiempo. Es un macho violento y un pedestre. ¿Timbre de orgullo? Presidenta, ya sé que a veces no quiere hablar de este tema, pero se lo pregunto porque el dirigente del Nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, pues esta semana volvió a hacer de las suyas y atacó al periodista y productor Epigmenio Ibarra en redes, pues con mensajes con muchos insultos y una amenaza explícita al decir que pues publicó fotos de Epigmenio para que la gente lo identifique y cuando pues lo vean en la calle lo ataquen, le insulten. Más bien yo creo que le van a agredan. aplaudir, ¿no? A Epigmenio. ¿Qué piensas sobre esto y también sobre el hecho de que pues sigue en Estados Unidos tratando de enlodar al gobierno de México, pues diciendo que Son varios, ¿no? Es él y otros personajes que fueron también a la reunión esta de organizaciones de derecha, ¿cómo se llama? la CEPAC, Convención, no, la CEPAC. la CEPAC, que como yo decía, la derecha, el conservadurismo, en México lo que tiene como historia es el siglo XIX, cuando fueron a pedir que viniera Maximiliano, o vino la intervención francesa y después un emperador, Maximiliano, a gobernar México. Ellos siempre quisieron un régimen monárquico en México. Lo siguiente pues es Porfirio Díaz, que aunque hablaba de liberalismo, pues en realidad fue el peor conservadurismo. Y los actuales, porque ahí sí hay autoritarismo, ahí sí hay represión, ahí sí hay una visión de intolerancia total, están en contra de las libertades. La única libertad para ellos es la del mercado, pero la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, en esa no creen. Y ahora estas organizaciones pues están vinculadas con estos grupos conservadores del mundo, pero no tienen cabida en México. Ellos cada vez se acercan más a esa posición y cada vez se alejan más del pueblo, porque México tiene otra historia. México tiene historia de transformaciones, tiene a los grandes liberales mexicanos del siglo XIX, dirigidos por Benito Juárez García, tiene las grandes luchas sociales del siglo XX, tiene la lucha por la democracia del siglo XX y el siglo XXI. Y el pueblo siempre ha triunfado. Y nosotros nos consideramos parte de ese triunfo. Entonces, en realidad, pues están muy vinculados ahí. Y de este personaje que mencionas, pues la verdad ni vale la pena hablar. De Epigmenio, pues todos lo conocemos. Es un hombre que siempre ha estado en el movimiento, en nuestro movimiento, y es un hombre, pues un gran cineasta, pero además un hombre de principios. Entonces, si este hombre lo denosta, pues le van a aplaudir en la calle. Entonces, no le afecta. Y ya por último, Presidenta, pues en la revista Polemón publicamos una investigación en la que revelamos